Un resultado no informativo, que es un resultado que muchas veces cuesta de explicar y cuesta de entender. Es un resultado no concluyente, es decir, tú has hecho un estudio en una familia bajo la sospecha de que puede haber un factor de predisposición hereditaria, porque hay toda una serie de antecedentes que dan pie a pensar que puede haber un factor común genético de predisposición familiar, y miras todo lo que podemos mirar a día de hoy, con las técnicas que tenemos a día de hoy, y no hallamos ninguna alteración genética, es decir, no hemos hallado la causa genética en relación a esos antecedentes. Entonces nosotros a este resultado lo denominamos resultado negativo no informativo, que viene a ser un resultado no concluyente, es decir, no hemos encontrado nada en lo que estamos mirando, estamos descartando, podríamos decir, mutaciones en estos genes que hemos mirado en principio, lo cual también es una parte importante, pero seguimos sin saber qué pasa en esta familia, seguimos sin saber cuál es este factor que origina esta historia de tumores. Entonces es un resultado para el cual se traduce en un manejo, en unas recomendaciones para esos familiares atendiendo a esos antecedentes. Es decir, este resultado no es un resultado negativo tranquilizador en cuanto a decir, pues si no hemos hallado nada, es que no hay nada. No, es un resultado que no hemos encontrado qué es lo que pasa, lo que estamos mirando, y lo que hemos averiguado o parece que no es la causa es lo que hemos estudiado, con lo cual sí que podemos decir que a lo mejor en esta familia no hay un BRCA, pero puede haber otro gen, porque esto lo hemos hecho partiendo de la base de que hay una historia que justifica hacer un estudio, y por tanto no es casual. Ahora no vamos a pensar que porque este resultado es negativo, pues esto y esto y esto, pues mira, no, aquí algo tiene que haber, pero es que nuestra información genética es mucho más amplia, y los factores que influyen en estas enfermedades, como decíamos, son múltiples. Entonces hay muchas cosas que a día de hoy todavía no sabemos. La información que hay que dar cuando se informa de que ha sido diagnosticada una mutación en un gen BRCA es muchísima. Es muchísima. Entonces, si la das o no la das el primer día, depende. Hoy en día el Consejo Genético Pre-Test exige que la persona que hace este estudio se haya cuestionado la posibilidad de tener un resultado positivo y qué implica tener un resultado positivo. Por lo tanto, en la visita de resultados, tú ya has tenido una visita previa con esa persona donde has ido hablando de todos estos temas. Si ha sido positivo, que hay la posibilidad de hacer seguimiento de mama, pero que también existe la cirugía preventiva. Y en el tema del ovario, que no hay un seguimiento de ovario que garantice un diagnóstico precoz y por lo tanto se recomienda hacer una cirugía preventiva de ovario. Entonces, todo esto lo tienes que haber planteado pre-test. Si una persona ves que pre-test estos temas ya son difíciles, quizás no está preparada para recibir el resultado, y esto lo tienes que identificar antes de que le des el resultado. Entonces, en realidad, las visitas post-test vienen ya a ser un repaso. Evidentemente, hay el peso de saber ya que eres positiva, y eso evidentemente tiene un peso emocional que puede incluso alterar la atención de toda esa información, pero en realidad esa información ya la has manejado previamente. Pero realmente cuando tú les explicas que se puede hacer planificación familiar o que la mutación que ellos tienen, su descendencia tiene el 50% de heredarla, esto es que desde las primeras visitas tú ya ves a quién eso le remueve y a quién no le remueve tanto. O nosotros con la experiencia tenemos claro, por ejemplo, yo cuando las primeras visitas, si hago el árbol, si sé que no se puede generalizar nunca, que no se me malinterprete, pero sé que tengo que ir con mucho más cuidado si la paciente tiene hijas, que si tiene hijos, que si no tiene. Es que no tiene color, porque es súper distinto lo que eso despierta en uno mismo, si tienes descendencia que no la tienes, que si lo que tienes son niñas o son niños, o si son niñas de baja edad, es decir, recién nacidos o así, a veces es algo tan emocional que por más que tú les digas
que dentro de 20 o 30 años esto será otro tema, que ahora no es el momento de preocuparse de esa niña que acaba de nacer, etcétera, etcétera, es algo muy visceral, pero realmente es un tema súper importante cuando trabajamos con las pacientes desde la primera visita hasta la última, el tener muy presente que todo lo que le explicas, pero bueno, esto nosotros lo tenemos siempre muy interiorizadísimo, que no es solo para ella, que es para toda su familia. Es que es... De hecho, cada vez se estudia más, y los criterios de estudio cada vez se van ampliando más, precisamente por la repercusión que tienen los resultados de los estudios en muchas decisiones que cada vez se están tomando. Cada vez surgen también más fármacos que actúan sobre el defecto genético que aquella persona tiene, es decir, que por una parte cierto es que esa persona puede tener una alteración genética hereditaria, pero también es verdad que esa información o esa alteración puede tener cierta utilidad porque hay un fármaco que precisamente actúa dirigido a ese defecto que esas células tienen por esa mutación que esa persona ha heredado, con lo cual cada vez más todo esto se va normalizando y eso lo vamos viendo en la consulta. Cada vez más la gente viene más informada, cada vez más la gente tiene más conocimiento y luego han habido también personas mediáticas que han dado también pie a normalizar las cosas, ¿no? Y todo eso pues hace que cada vez pues, lo veamos de una manera más natural. Antes sí que yo podría decir que hay un antes y un después, todo y que todavía siguen habiendo ciertas actitudes de querer, pues eso, esconder, ¿no?, los diagnósticos, que todavía te lo explican a las familias cuando vienen. No, es que claro, es que en mi familia esto nunca se ha hablado, es que era un tabú, es que un mal lleig, nunca llegamos a saber por qué le había pasado esto a mi padre o a mi madre o a mi abuela, pero eso cada vez va quedando más en el pasado, porque cada vez hablamos más abiertamente del cáncer. Y lo vemos en las mujeres que tienen cáncer y vienen incluso abiertamente, ¿no?, sin peluca, ¿no? Vienen, o sea, cada vez se está normalizando esa actitud y se está también como más normalizando la posibilidad de que hay vida después de esta enfermedad. Y entonces las mujeres pues hablan más claramente de todo, ¿no? Y los hombres también, pero en este ámbito, ¿no?, quizá es más de mujeres, ¿no? Y entonces vienen mujeres súper jóvenes a la consulta con una capacidad de comprensión y de aceptación de las situaciones, ¿no? Y que da más lugar a poder hablar más claramente de las cosas, ¿no? Respecto a la aceptación de la visita y de hacer un estudio genético, pues hay muchísima variedad, evidentemente. En aquellas familias que durante mucho tiempo han estado buscando y no han encontrado respuestas, es un abrazo, Lo han estado buscando y por fin encuentran, tú les ordenas la información que ellos ya tienen, de hecho, y por lo tanto lo agradecen, la aceptación es altísima. En aquellas familias donde no hay muchos casos, el hecho que sean derivadas a nuestra unidad después del diagnóstico de un tumor de mama, pero no hay percepción de que esto pueda ser familiar porque no son familias que tengan muchos casos, no cuesta más, evidentemente, porque no solo hay que aceptar el diagnóstico del tumor, sino que encima ahora me estás diciendo que quizás otras personas de la familia y hijas pues pueden tenerlo, entonces es muchísimo más difícil. Por lo tanto, nosotros siempre intentamos al principio de la visita ver un poco cómo es la familia, para ver, bueno, tú ya ves, ¿no?, cómo puedes hablar, si puedes ir más profundamente o lo reservas a futuras visitas. Pero sí, como asesoras genéticas debemos de adecuarnos un poco a la necesidad y a la familia que tenemos delante, porque mucha información cuando no la quieres no es correcto. Y poca información cuando la estás demandando tampoco es correcto. Entonces aquí la gracia está en adecuarse a la necesidad de la familia.
Una persona, en la ley española prevalece el principio de autonomía y por lo tanto tiene derecho a no informar a sus hijos de que tiene una mutación genética. No todas las legislaciones son iguales. Por ejemplo, en Australia e Inglaterra ya hace bastantes años la ley cambió y se determina que los médicos tienen derecho, la ley les ampara a poder informar a un tercero de la mutación de otra persona, si ese tercero hay un beneficio en conocer esa información, como es hacerse el test, ser positivo o negativo y poder hacer las medidas de vigilancia o de prevención establecidas. Por lo tanto, esto está cambiando. Aquí la ley aún no lo permite, pero se va hablando de que probablemente con el tiempo lo permitirá. Llevado a juicio, en caso que una persona lo quisiera llevar a juicio, podría llegar a ganarse, ¿no? Porque se entiende que sobre todo la pérdida de oportunidad que tiene esa persona en no poder hacer las pruebas y las vigilancias necesarias es lo que probablemente un juez podría fallar, y de esto ya hay algún ejemplo. Bueno, cuando tenemos un paciente, ¿no?, que le explicas, ¿no?, qué implicaciones tiene un estudio genético, realmente encontramos diversas reacciones, ¿no?, totalmente diferentes. Hay personas que entienden muy bien lo que le estás explicando, entienden muy bien, ¿no?, qué implica hacer un estudio genético, incluso necesitan un tiempo, ¿no?, de pensar y de hablarlo con el resto de familia realmente si quieren o no quieren, ¿no?, hacerse el estudio. Hay gente que le explicas y por más que le insistes, ¿no?, sintetizar todo, volver a explicar, hacer esa comunicación como más básica para que lo entiendan, ves que no acaban de entender bien las implicaciones, ¿no?, y se quedan con que es una analítica, me la hago y ya está, ¿no? Creo que ahí tenemos un poquito de todo, ¿no? Sí, pero bueno, el 95% de la gente, te diría, se lo hace sin pensar, ¿eh? O sea, es rara, no son habituales las visitas de uy, no quiero, o no me lo quiero pensar, ¿no? Normalmente no. Es que realmente te dicen que sí, ¿no? Que a veces también piensas, no sé si lo he entendido, ¿no? Porque es lo más importante de todo esto, no la analítica, sino entender qué es lo que implica la analítica, ¿no? Y aquí, claro, también influye la edad del paciente, ¿no?, de la persona. La gente mayor no está tanto por qué implica esto, sino por, a ver, ¿a mí qué me vas a hacer?, ¿no? Y ya está, ¿no? Y la gente más joven sí que puede tener más conciencia de lo que implica, ¿no?, que al final es saber, ¿no?, hasta qué punto quiero saber, ¿no? Y la gente que es muy consciente a veces es la gente que te dice, espera, que me lo quiero pensar y le quiero dar una vuelta y quiero saber si realmente me lo quiero hacer, ¿no? La clave está en tranquilizar a esa persona, ¿no? Es decir, si viene gente con mucha angustia, ¿no?, con mucho miedo, que pensando ya que tú le vas a decir, no, tienes que operarte, y tú le dices, no, tranquila. Hoy, por ejemplo, en la entrega de resultado, ¿no?, hoy estamos diciéndote, eres portadora, ¿no? Vale, ¿qué opciones tenemos? Tranquila, no hay que tomar ninguna decisión ahora. Vamos a acompañarte, lo que hemos dicho todo el rato, ¿no?, y vamos a dejar que tomes tu tiempo. Cada uno necesita un respiro para tomar y para coger aire y decir, ¿qué quiero hacer?, ¿no? ¿Quiero seguir? ¿No? ¿Quiero esperar? ¿Quiero parar? ¿No? Necesitan un tiempo para asimilar, para procesar toda esta información que nosotros le estamos dando, ¿no? Porque muchas veces decimos, no es lo mismo pensar que esto pueda ser hereditario, que puede ser que tenga una alteración genética, que te estén diciendo que la tienes, ¿no? Claro. Es decir, la percepción de riesgo parece que te ha caído en ese momento encima, ¿no? Ayer también la tenías, pero el hecho de pensar que a lo mejor no o a lo mejor sí, te hacía como más estar con una cierta tranquilidad, ¿no? Hoy que te estamos diciendo que sí que tienes la alteración genética, es como decir, ¡buf!, ¿no? Que yo lo sabía que podía ser, ¿no? Pero el hecho de confirmármelo, entonces necesitan un proceso de adaptación, de asimilación, y sobre todo siempre también, ¿no?, les ofrecemos mucho, que es normal que durante las primeras semanas el nivel emocional lo tengan totalmente alterado, ¿no? Que lloren, que estén preocupadas, que piensen, o sea, es un proceso normal de adaptación. Ese proceso podría acabar siendo patológico, ¿no?, si no estamos al tanto, ¿no?, de esa evolución. Siempre les decimos, ¿no?, nos vemos en poco tiempo para ver cómo estás
emocionalmente, qué has pensado, qué necesitas, qué hacemos, qué quieres hacer, ¿no? Darle esas facilidades de adaptación y también un poquito para valorar ese estado emocional y si realmente requiere un soporte por parte de nuestros compañeros, los psicólogos, ¿no? Porque yo creo que es un momento complejo, ¿no? que necesita su tiempo. Entonces no se puede hacer tomas de decisiones de decir, mira, eres portadora, ¡pam!, ¿qué hacemos? Venga, va. No, todos necesitamos, y cada uno necesitamos nuestro tiempo, ¿eh? Hay gente que viene, ¿no?, es como muy práctica y dice, no, es que lo tengo clarísimo y hago esto, esto y esto. Y hay gente que está tan desbordada, ¿no?, que primero que hay que situarlos a ellos y luego ya veremos, ¿no?, qué iremos haciendo, ¿no? Es básico, ¿no? El cómo impacta, al final es la base de todo, porque cada vez conocemos mejor los genes BRCA, otros genes de predisposición, sabemos a qué terapia responde mejor, sabemos qué cirugías o qué pruebas se pueden hacer para prevenir un cáncer, pero lo importante de todo es cómo la gente viva esto. Es que es la base de nuestro trabajo, es cómo la gente lo viva, cómo la gente lo integre en su vida, porque a diferencia de otras informaciones médicas, las informaciones genéticas son permanentes, nunca van a cambiar. Y esto es porque, y ese es el motivo por el cual el asesoramiento genético tiene un hueco dentro de la medicina, ¿no? Y Estela y yo lo defendemos mucho. Al final, la gente tiene que adaptarse a una situación que no va a cambiar nunca. Entonces, su vida va a cambiar. Intentamos que la adaptación a este cambio sea lo más llevadero y lo más fácil posible, y para ello tienes que entender qué necesidades tiene la persona que tienes delante, ¿no? Es decir, cambia la vida que te diagnostiquen un cáncer, y aún lo cambia más si te dicen que es porque hay una alteración genética que siempre la vas a tener. Yo pienso que cuando tú conoces que tienes una mutación, ¿no?, y que tienes un riesgo, la toma de conciencia implica un tiempo, ¿no? Necesita que esa persona, en función de cómo sea, de su carácter y tal, necesita, pues eso, tomar conciencia y luego aprender a vivir con eso, ¿no? Que no es fácil. Yo entiendo que todo y que no me pasa, ¿no? Entiendo que debe ser muy complicado, ¿no?, adaptarse a eso. De hecho, tenemos una paciente que siempre dice que esto es como una montaña rusa, ¿no? Que hay días que estás mejor, otros días peor, otros días, mira, lo ves mejor. Claro, eso como todos, ¿no?, que tenemos mejores días y peores días, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes esta información y sabes que tienes ese riesgo y que tienes que a lo mejor tomar decisiones, yo pienso que al final es aprender realmente a sobrellevar eso y llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque al final es o vivo con esto mal o aprendo a vivir bien, ¿no? Yo pienso que es un poco eso, ¿no?, lo que vemos desde fuera. Claro, nosotros siempre decimos, el hecho de no querer saber que eres portador no te quita que no lo seas, lo eres igualmente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, es como que el mecánico te diga, mira, su coche tiene un fallo, y tú digas, no me diga cuál es. Y vas por una carretera, ¿no?, de curvas, y resulta que son los frenos, ¡pum!, pues te caes. Si en la misma situación el mecánico te dice, mira, es que los frenos no van, vale, pues tú seguramente esa carretera la cogerás con más cuidado, pondrás tu freno de mano, ¿no? Vull dir, hay cosas que no las puedes cambiar, ¿no? No son piezas de Lego, ojalá, ¿no?, que las pudiéramos cambiar, pero son así, entonces nos tenemos que adaptar. Y yo creo que el conocer que tú tienes una alteración genética te da poder, porque puedes adherirte a programas de detección precoz. Y los padres a veces dicen, ostras, es que sentimientos de culpabilidad, no es que esto le transmito a mis hijos, ¿no? Yo siempre les digo, pero es que tú como padre lo mejor que puedes hacer es que se hagan el estudio, porque es la manera que tienes de protegerlos, de hacerles prevención, de ponerlos en programas de detección precoz, es la manera que tenemos, o sea, no lo has decidido tú, igual que te lo han transmitido tus padres, ¿no? Y seguro que, ¿no?, hacia arriba todos lo vemos claro, que no hay culpabilidad, pero hacia abajo siempre nos sentimos culpables, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de hacerles, ¿no?, ver las cosas desde otro prisma. También que cuando te llegan tampoco sabes cómo son, ¿no? Es decir, claro, si tú son personas que las tienes ahí delante, que realmente no sabes qué personalidad tienen, ¿no? Sí que durante la visita, como además son visitas largas en las cuales hablamos mucho y demás, sí que empiezas a intuir, ¿no?, qué tipo de persona es, ¿no? Si es una persona más activa, una persona como más reservada. Y también un poquito lo importante, ¿no?, de todo esto, de la toma de conciencia también, e intentar, ¿no?, que se adapten y que intenten normalizar, ¿no?, dentro de lo posible esta situación. También vemos muchas familias que no lo explican, porque como que les da como vergüenza, ¿no?
o no sé qué decir a sus hijos, ¿no? Porque son muy pequeños y hasta que no se tengan que hacer la prueba, hasta que no sean mayores, no se lo diremos, ¿no? Y yo siempre digo que ellos son los que conocen a sus hijos, que yo no soy nadie para decir qué es lo que tienen que hacer con ellos ni no, pero sí que es verdad que si ellos intentan normalizar una situación, los niños, ¿no?, irán creciendo con esa información y por lo tanto la podrán normalizar. Cuando llegue su momento, el hecho de hacerse un estudio genético ya lo tendrán como mucho más asumido. Si esperan a que esos niños, ¿no?, tengan 25, 30 o bueno, cuando quieran ser padres o... Aparte que nos podemos encontrar cosas por el camino, ¿no?, no muy agradables, ¿no?, en cuanto a posibles diagnósticos si esperan mucho, porque nunca le van a ver el momento de informar a esos niños. Nos vamos a encontrar que si yo estoy ocultando a mis hijos una información es porque es suficientemente grave, preocupante, como para que ellos no se enteren, ¿no? Entonces van a decir, ostras, ahora con 20 años me entero de que tenéis una mutación genética, que yo la puedo tener, pero tan grave es esto que nadie me ha explicado, ¿no? También entiendo que los padres somos como somos, ¿no? Las madres somos como muy protectoras, ¿no? Padres también hay, pero sobre todo las madres como muy leonas, protectoras, y queremos facilitar la vida a nuestros hijos, ¿no? Pero eso se gira, yo creo, en contra, ¿no?, de normalizar una situación que al final es una característica de la familia y que no la podemos cambiar, ¿no? Y que cuanto antes nos adaptemos y seamos conocedoras de eso, probablemente, ¿no?, sepamos gestionar mejor las emociones en el futuro, ¿no? Nosotros vemos familias o gente que en función de cómo su madre o su padre le ha transmitido la información y cómo lo ha normalizado, dentro de lo que se puede normalizar, el afrontamiento no tiene nada que ver. O sea, hay niños que lo han vivido mal porque su madre lo ha escondido, porque lo ha vivido como algo tabú, ¿no? Entonces, claro, a ti te queda esa huella, ¿no?, de esto es tabú, esto es malo, tal. Claro que no es nada bueno, ¿no? No es nada que digas, hostia, qué guay, ¿no?, tener una mutación, pero al final, seguramente todos tenemos mutaciones, también os lo digo, ¿no? Pero la persona que lo normaliza como el cáncer, ¿no? Bueno, pues el cáncer me ha pasado esto, me tienen que operar, tal, ese niño seguro que lo vivirá mucho mejor y cuando sea adulto lo afrontará mejor que aquel que no ha sido así, ¿no? Y eso lo vemos. Si lo que tenemos delante es una persona sana, lo primero que tendremos que mirar es qué persona tenemos delante, ¿eh? ¿Qué ha entendido ella por ser portadora de una mutación? Intentar, yo al menos lo que intento es, y siempre empiezo la visita igual, intento en el primer momento decirles que hemos encontrado una alteración, porque la persona viene nerviosa y no hace falta que le des vueltas porque la situación es la que es. Esther, hemos encontrado una alteración. A partir de aquí vamos a ver esta alteración a qué nos puede ayudar. Este es el planteamiento que yo intento hacer en la consulta. A partir de aquí, tú cuenta que esta no es la primera persona que ves la primera vez que ves a esta persona, es una persona que tú ya la has tratado, es una persona en la que tú en la primera visita ya le has hablado de este posible resultado y que por tanto es una posibilidad que estaba encima de la mesa y que tú lo que has de hacer es repescar lo que encontraste en esta primera visita para plantear esta segunda. Es una persona sana, lo primero miraremos la edad. No es lo mismo que yo tenga 70 años y me identifique en una mutación porque soy la hermana de la paciente a la que le hicieron el primer estudio, esto va a tener una repercusión menor que si tengo 25 años, toda la vida por delante, quiero tener hijos, tengo una pareja o estoy embarazada. Es decir, que lo primero vamos a tener que individualizar quién es la situación de esta persona. Después vamos a tener que intentar que sobre todo entienda que ella continúa siendo una persona sana, no se ha convertido en un paciente, no se ha convertido en una persona enferma. Ella es una persona sana a la que le hemos identificado una característica que no significa enfermedad, significa riesgo. Y por tanto hemos de valorar, hemos de intentar cuantificar cuál es este riesgo según su edad para intentar adecuar las medidas de prevención, que en lenguaje técnico se dicen medidas de prevención primarias, que son las agresivas, y secundarias, que son las de control, en todo su proyecto de vida, porque
es una noticia que tú la vas a tener hasta que te mueras. Por lo tanto, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y como es una maratón, tienes que planificar los pasos de esta maratón. Cuando alguien te habla de medidas de prevención y en lenguaje científico decimos medidas de prevención primarias, estamos hablando de medidas que lo que hacen es intentar disminuir el riesgo. Cuando tú hablas de cáncer de mama y ovario hereditario, en este momento no tenemos una flauta mágica que dice soplo y el riesgo disminuye, sino que en este momento lo que tenemos son acciones que casi todas son quirúrgicas, es decir, a intervenciones bien sobre el ovario, bien sobre la mama o sobre las dos mamas, dependiendo de la característica, pues si es una persona sana será sobre las dos mamas para reducir el riesgo, ¿vale? La gente las tendría que traducir por me van a hacer intervención quirúrgica en la mama o en el ovario, o en la mama y en el ovario. ¿Cuándo? Dependiendo de la edad, dependiendo del riesgo, si tienes hijos, si no tienes hijos. Cuando hablas de las medidas de prevención secundarias, tú de lo que hablas son de medidas de control, de medidas de seguimiento, que lo que intentan es hacer un diagnóstico precoz. Y en este gran grupo podríamos introducir cosas tan fáciles de hacer como la autoexploración mamaria, que ya sabemos que ella sola no hace nada, pero que puede ser una buena manera de que tú te conozcas el pecho como mujer y por tanto identificar algún cambio. Hablaremos de aquellas exploraciones que nos permiten el diagnóstico precoz, que en este momento estaríamos hablando de la resonancia magnética, de la ecografía mamaria y de la mamografía. Y siempre hemos de tener en cuenta que estas pruebas son pruebas médicas y que por tanto no son unas pruebas que sean estándares para la gente. Las vamos a tener que, su médico les va a indicar cuándo y en qué periodicidad es mejor hacer unas que hacer otras. Si yo tengo 25 años, que me hagan una mamografía me va a servir para muy poco, porque mi tejido mamario es un tejido que la mamografía no es la mejor técnica, pero si tengo 70 quizás sí que es la mejor técnica, ¿vale? Si hablamos del ovario, estamos hablando de un órgano que las medidas de detección precoz no son buenas, no tenemos un buen seguimiento como tenemos en la mama. Es decir, personalmente, si yo tuviese, no sé, 35 años o 40, y las medidas de seguimiento del ovario fuesen tan buenas como la mama, nunca me plantearía sacarme mis ovarios antes de los 55 años. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Que el ovario es un órgano que las medidas para intentar hacer un diagnóstico precoz no son buenas. Por tanto, toda la cirugía del ovario vamos a tener que poner siempre encima de la mesa, y esto lo vais a hacer con los médicos que os lleven, una balanza en la que os va a tener que pesar, por un lado, el riesgo que tenéis de hacer cáncer de ovario y por otro, qué significa sacar los ovarios y por tanto hacer una menopausa de golpe, sería una menopausa que dice aquí te pillo, aquí te mato, ayer no la tenía y mañana la tengo, y los efectos secundarios. Y esto es algo que no se puede generalizar tampoco, se han de tener en cuenta estos aspectos de efectos secundarios de la intervención cuando una mujer pasa de tener una serie de hormonas porque tiene sus ovarios y sus ciclos a al día siguiente no tenerlo. Esto no es fisiológico, por lo tanto se ha de tener en cuenta. Y aparte de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Quiero tener hijos? ¿Los tengo? ¿Los pienso tener? Claro, estamos diciendo que las personas, las mujeres, se hagan el estudio genético entre los 20 y no más allá de los 25 años. ¿Cuántas mujeres en España han tenido hijos ya entre los 20 y los 25 años? Muy pocas. Por lo tanto, se va a tener que poner encima de la mesa cuál es la situación de esa persona, y a partir de aquí, juntamente con su médico, va a decidir, teniendo siempre en cuenta que el cáncer de ovario es un mal cáncer, porque tú no le puedes detectar de manera precoz como en la mama. Los controles pues unos 5 o 10 años antes del diagnóstico más joven, ¿no? Entonces,
Las guías, ¿no? Siempre te ponen una edad de inicio, ¿no? Cosas como muy establecidas. Evidentemente eso no es 2 y 2 son 4, quiero decir, también hay que adaptarlo un poquito a esa historia familiar, ¿no? Es decir, si tú ves, por ejemplo, las cirugías del ovario, ¿no? En los BRCA se recomienda alrededor de los 40, pero si en esa familia tienes un cáncer de ovario con 36, pues esto de esperarte a los 40, pues igual no, igual hay que plantearlo antes, ¿no? Es decir, los criterios son los que son, los controles están establecidos en las guías como son, pero evidentemente también hay que adecuarlas, ¿no? a ciertas familias, ¿no? Familias pues que hay que empezar un poco antes, o en la gran mayoría se respetan las edades de inicio de las guías porque ya es un poquito lo esperable, ¿no? Y luego que otra cosa, que a los 18 casi todas las chicas han ido al ginecólogo, ¿me entiendes? O sea, vale que el seguimiento clínico como alto riesgo no lo empezaremos hasta los 25 más o menos, ¿no? Pero si tenéis las recomendaciones, nosotros también siempre explicamos que a partir de los 18 pues tienes que ir al ginecólogo, hacerte tu citología, porque ahora el tema de las relaciones empieza antes, o sea que no estás tampoco realmente abandonada hasta los 25, no haces nada, ¿no? Entonces, no, yo creo Sí. que también eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo también en estas chicas, ¿no? El que empiecen a tener como un hábito, ¿no? La autoexploración mamaria, que sabemos que, a ver, no es la panacea, pero realmente es muy útil, ¿no? Que ellas empiecen a conocerse, ¿no? Sus mamas, porque al final siempre les decimos, los controles se hacen cuando se hacen, ¿no? Pero si entre medio yo me voy controlando y me voy conociendo, ¿no? Cómo es mi pecho, qué forma tiene, qué bultitos tengo, porque es normal que las mamas en la gente joven sean muy fibrosas, tengan fibroadenomas, tengan muchos bultos y bultitos, como decimos, ¿no? Pero si a ti te hacen una mamografía, un control, y esos son tus bultos y tus bultitos benignos, que tú seas la primera en detectar si hay un cambio, ¿no? Entonces yo creo que también les decimos, hombre, ahora no vamos a empezar a hacer mamografías, pero sí podemos empezar a hacer esto y que lo tengan como un hábito, ¿no? Que pautas, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y que ellas, bueno, pues empiecen también un poquito a formar parte, ¿no? de su cuidado y de su control, ¿no? Y muchas veces yo creo que es bastante útil esto y que siempre les decimos, o al menos yo les digo, la idea de palparte las mamas no es diagnosticarte nada, no es detectarte tú nada, es simplemente conocerte, ¿no? Conocer tu pecho y si hay un cambio, consultarlo, ¿no? Pero si no te lo conoces, pues no sabes cómo era, no sabes cómo es y lo que has notado no sabes si estaba o no estaba, ¿no? Pero no es la idea de diagnosticar nada. Uno de los problemas que, bueno, la discusión que hay siempre no es de si tú encuentras un gen de predisposición al cáncer en edad adulta, se tiene que reportar en un menor, porque ese niño no se está llevando beneficio personal, ¿no? Entonces esa es un poco la discusión que se tiene y de qué genes se tienen que reportar y qué genes no. Entonces, en contra está esto, ¿no? El hecho de decir, se pierde la autonomía de ese niño decidir si lo quiere saber o no, porque están decidiendo sus padres, ¿no? Y la parte positiva es que, bueno, ya, pero es que lo sabrán esos padres que son los cuidadores, entonces estamos evitando que esos padres tengan cáncer, entonces podrán cuidarlo, ¿no? Entonces es un poco el dilema que hay, ¿no? Con qué genes hay que, ¿no? Si son en edad adulta, hay que reportar cuando el estudio está dirigido en un menor. Siempre decimos que los estudios genéticos deberían de hacerse cuando realmente tienen un beneficio, ¿no? Hacer por hacer muchas veces no tiene mucho sentido, ¿no? Porque hay muchos padres que nos dicen, ¿no? Es que tengo una niña de 3 años, un niño de 7, les quiero hacer el estudio genético, ¿no? Y los entiendes esa preocupación, pero ellos lo que están buscando es que le digas que no lo tienen. Eso es lo que realmente ellos están buscando, ¿no? Entonces, cuando tú los sientas, ¿no? A estos padres y les dices, vamos a ponernos en las dos situaciones, ¿no? Vamos a ponernos en un escenario de futuro, ¿no? Si tú tienes una niña, 3, 7, 10, 15, da igual, ¿no? En la cual tú le quieres hacer el estudio genético para que te digamos que no la tiene y tú quedarte mucho más tranquila. Pero ¿y si la tiene? Porque tenemos ese 50% de probabilidades, ¿no? Si tenemos una niña de 12 años, 11, que le haces un estudio genético, ¿no? Que muy probablemente no tiene una edad para entender ciertas cosas y sale que tiene la mutación genética, muy probablemente vas a alterar la evolución, desarrollo normal de esa niña, ¿no? Porque cuando la niña empiece, ¿no? Pues a hacer el cambio hormonal, porque le toca, que no le dolerán las mamas,
porque le toca, porque le están creciendo, tú lo único que vas a tener en mente es el BRCA o el PALB2 o el CHEK2, ¿no? Aquel gen, ¿no? Que sabes que tu hija es portadora, que ahora mismo no le está dando ningún tipo de riesgo, pero tú ya la estás tratando diferente porque sabes que lo tiene, ¿no? Y muy probablemente esa niña empezará a hacer mamografías y ecografías desde la edad súper infantil, en la cual la estás creando una ansiedad innecesaria, ¿no? Los padres que no quieren que sus hijos hagan el estudio genético porque se lo han ocultado o porque no quieren que se preocupen o no quieren... imagínate que se presenta una niña con 22 años, ¿no? Embarazada, ¿no? Y luego se entera que tiene una mutación genética que podría haber optado, ¿no? A temas reproductivos. Es decir, yo creo que tenemos que intentar normalizar, ser conscientes de lo que hay, cuándo hay que hacer un estudio genético, cuándo es útil ese estudio genético y no hacerlos para ver si yo emocionalmente no tengo una tranquilidad de saber que mis hijos no lo tienen, porque a veces eso se te puede dar la vuelta, ¿no? y perjudicarte a ti y muy probablemente a esa criatura, ¿no? Cuando no tiene ningún sentido, ¿no? A cierta edad. A ver, en los genes que están implicados en cáncer de mama y ovario, el momento para hacer el estudio genético ideal es cuando deberíamos empezar el seguimiento clínico, ¿vale? Que suele ser pues, sobre los 25 años, ¿no? En las mujeres, y en los hombres podemos esperar pues, a cuando quieran tener hijos, ¿no? O si no quieren tener hijos sobre los 40. Imaginaros lo que se puede atrasar el estudio genético. Entonces, aquí lo importante es contenernos, ¿no? Antes de los 25 y contener la ansiedad que te pueda generar eso, ¿no? Pero realmente siempre explicamos, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos antes? Pues porque no hay que hacer nada, y no hacer nada sabiendo que uno de tus hijos puede tener la alteración genética, te puede generar mucha ansiedad, por un lado, y luego está estudiado que modifica la dinámica familiar. O sea, tú cómo tratas a tu hijo no es lo mismo que si sabes que tienes un riesgo que le va a afectar en la edad adulta y ahora no, pero tú sin querer estás preocupado porque como buen padre y como buena madre no quieres que le pase nada a tu hijo, ¿no? Entonces, por eso no está indicado antes del seguimiento clínico. A partir de los 18 años, ellos, ¿no? Como personas adultas, podrían decidir hacerse un estudio genético, ¿no? A nosotras nos vienen muchas chicas que hacen los 18, ¿no? Y enseguida te piden visita. Y claro, yo les explico, ¿no? Es decir, eres mayor de edad, tú decides, ¿no? Si realmente te quieres hacer el estudio genético y yo voy a respetar tu decisión porque es tu decisión. Pero sí que es cierto que si sale que eres portadora de la mutación, tendré que decirte, de aquí 6 años, ¿no? Cuando tengas los 24 o 25, nos vuelves a pedir visita que empezaremos los controles, ¿no? Es como dejarla colgada 6 años, es decir, toma, esto es tu paquete, ¿no? Pero oye, que nos vemos de aquí 6 años. Siempre les digo, si hacemos el estudio 24, 25 y eres portadora, no es lo mismo decirte, mira, tienes una mutación, pero oye, vamos a pedir una mamografía, vamos a pedir una resonancia. Empezamos ese acompañamiento, ¿no? No es decir, oye, hasta luego, nos vemos en unos años, no. Ahora lo sabemos, ahora tocan a poner esas medidas de prevención y te vamos a acompañar en ese camino. La percepción del paciente es muy diferente, muy diferente. El sentirte acompañada a que te digan de aquí 6 años, ven a verme, ¿no? Y seguramente las de 18 años que vienen, no vienen porque quieran venir, ¿eh? Porque a los 18 no vienes pensando ya en la percepción de riesgo. No, esto viene detrás, ¿no? Claro. Detrás de tu madre, ¿hay tu padre, empujando? Que te ha dicho, no, háztelo porque te irá bien, ¿no? Y o sea que yo, estoy convencida de que es por esa presión paterna, que es lógica, ¿eh? Y que la entendemos perfectamente, ¿eh? Pero es por eso. Bueno, eso ni lo puedes pedir ni se regala, se crea o no se crea, ¿no? Pero la responsabilidad de que eso se cree, por supuesto, es nuestra. Con lo cual, bueno, tenemos que poner todo el terreno abonado para que eso se dé. Luego hay pacientes que fluye, que es una maravilla, y hay pacientes que tú estás ahí picando, cavando y no consigues entrar, ¿no? O te da la sensación que no estás consiguiendo llegar ni por la derecha ni por la izquierda, por aquí, por allá. No,
Bueno, pues a veces no lo consigues en la primera visita y luego, te das cuenta que ha habido un clic y que en la segunda pues ya pregunta cosas que tú te pensabas que no y sí, ¿no? Bueno, también cada paciente, ¿no? es un mundo y con cada paciente es eso, es distinto. Hay pacientes que tienen una velocidad para preguntar, hay otros pacientes que necesitan otra muy distinta. Entonces es eso, la comunicación tenemos que ir adaptándola a cómo es cada paciente, es que es distinto. Respecto a cómo lo hacemos, ¿no? La consulta es difícil, no hay una regla, ¿no? Y yo creo que la experiencia, ¿no? de los años pues te hace un poco tratar con el paciente de una manera u otra, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, tenía una paciente con un cáncer gástrico metastásico de 32 años, ¿no? Que la chica ha hecho como una crisis de ansiedad en la consulta porque le acaban de decir pues que era metastásico y no. Entonces ella se ha puesto a llorar y no me quiero morir, ¿no? Y estaba desesperada, ¿no? Entonces tenía una persona de prácticas conmigo que al principio, antes de que entrara, le he dicho, vas a hacer tú la consulta porque así ¿no? Y entonces la chica de prácticas solo estaba obsesionada con explicarle qué eran los genes y cómo se heredaban, ¿no? Y no se estaba dando cuenta del impacto que a esta chica en este momento era lo que menos le importaba, ¿no? Era que la cogiera de la mano, que me pusiera a su lado y decir, va, tranquila, la situación es grave y te voy a acompañar, ¿no? Y era lo que necesitaba en ese momento. Pues, bueno, ¿qué necesidades tiene el paciente en ese momento? Hay gente que lo lleva muy bien, hoy hemos tenido dos pacientes que han dado y lo han llevado los dos hermanos súper bien y hay gente que llora en la consulta. Bueno, cada uno lo lleva de una manera, ¿no? Cada vez nos estamos dando cuenta también que es importante hacer una consulta al cabo de un mes, mes y medio, a ver qué tal ha ido, ¿no? Porque el impacto cada uno lo lleva de una manera diferente, pero luego el proceso de cómo se ha llevado durante los siguientes días puede ir variando, ¿no? Y entonces hacemos esta consulta como de acompañamiento de qué tal, cómo lo llevas, lo has podido comunicar a tus hijos, ¿no? Porque a veces, ¿cómo se lo voy a decir a mi hijo, ¿no? O preocupaciones, ¿no? Y yo creo que eso también puede ayudar, ¿no? Bueno, la empatía, la psicología, la vamos aprendiendo y sí que es importante, es el 80% de la parte comunicativa, entonces no es muy importante entender qué es una mutación y todos los detalles de lo genético, sí que es muy importante que les queden claras las ideas a las personas y familias de lo que significa el factor genético en el impacto impersonal, en el impacto familiar y sobre todo saber acoger que esas personas se van a adaptar bien a esa información, porque tú puedes entender muy bien la información, pero como te bloquees no la vas a distribuir. Entonces es importante las dos cosas, entenderla bien, porque si la vas a distribuir te vas a sentir cómodo habiéndola entendido, pero luego que emocionalmente eso también esté acogido, esté tenido en cuenta. Es muy importante la psicología en nuestro trabajo. Yo tengo una paciente que dice, si tienes esto, ¿no? Si a ti te dan un coche, tienes que ir por la autopista y no ves bien, si te dan gafas, te dan la oportunidad de ver mejor, ¿no? Y ella dice pues, que el hecho de tener la mutación genética le ha permitido tomar una serie de decisiones, el saberlo, ¿no? Y entonces ella le dice, no, pues, ostras, si te dan unas gafas para ver mejor, pues póntelas, ¿no? Ella dice eso. Yo os diría, ¿no? a todas que la vida es mucho más que una mutación, que la vida es muchas cosas y que eso sí que es verdad que es una piedra importante en el camino, pero es una piedra. Entonces hay que aprender a llevar esa piedra, más o menos, pero la vida tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que no controlamos y que a veces no somos conscientes que nos pueden pasar. Pues aquí siempre acostumbramos a decirles que somos como somos y mires para donde mires, eso está ahí. Más vale mirarlo de frente, tener esa información y ese poder de tú decidir que dejar que lo otro decida por ti. Porque si tú sabes lo que hay y las opciones que tienes, igual no lo puedes controlar todo, no vamos a decir eso, ¿eh? Pero sabes con quién cuentas y con qué herramientas cuentas, y algunas de ellas son tan valiosas que pueden cambiarte la vida a ti y a tu familia. Por lo tanto, hay que usarlas. Te han dado el resultado, se ha identificado la mutación, por tanto, eres portador.
A partir de aquí no vas a estar solo, vas a tener contigo todo un equipo de profesionales que te van a ir acompañando en cada momento, tanto sea en tu seguimiento, tanto sea en la relación con tus familias, como lo digo, cómo lo puedo decir, cómo lo encaro, a quién se lo he de decir a todo el mundo o no, y en el punto de vista personal, ¿no? Cómo puedo integrar esta nueva información en mi día a día, ¿no? Todo un equipo de psicooncólogos a tu lado también. Vamos a estar ahí, las unidades de consejo genético, por tanto, no te vamos a dejar solo en este proceso. Decirle que para lo que ella es un mundo nuevo y que realmente va a ser un mundo diferente, donde le hablan de riesgos, de opciones, etcétera, para el equipo en el que se encuentra no es un mundo nuevo. Entonces, que confíe y que hable de cualquier tema que le preocupe, porque seguramente hay respuesta para esta pregunta que tiene sobre cómo comunicar a su familia, sobre si lo puede transmitir a su descendencia, sobre si hay alguna opción terapéutica. Estas respuestas las hay en estos centros. Entonces, que aunque para ella sea nueva, no será nuevo para la gente que hay delante, y que nos adaptamos a cómo transmitir a la familia. Tenemos técnicas y tenemos maneras de facilitar la comunicación en la familia, nos adaptamos a ello. Entonces, facilitaremos al máximo lo que podamos y que aunque para ella sea nuevo, no lo es para nosotros.